Ya. ¿Qué tal la guardia, Fran? Bien, bien. Al final, el chico ese que te comenté, al final era una apendicitis y lo operamos. ¿Lo hiciste tú? Sí, sí, sí. Déjalo Bien. hacerlo. ¿Sí? Hola chicos, bueno, perdona, Hola. ¿soy residente? ¿Sí? Sí. Mira, que acabo de terminar el MIR y todavía no tengo claro qué especialidad hacer ni a dónde ir. ¿Os importa que os haga unas preguntas? No, claro, adelante, para eso está. ¿Vosotros teníais claro qué especialidad queríais hacer? Yo sí, yo cogí traumatología y la verdad es que sí, o sea, tenía claro que quería hacer una quirúrgica, pero vamos, que eso es lo principal y luego decidir el hospital generalmente, aunque hay gente que elige antes el hospital, depende un poco de cómo sea. ¿Tuvo más peso la especialidad que te gustaba? ¿El hospital también lo tuviste bien en El cuenta? hospital lo tuve en cuenta, vine a verlo y me gustó mucho. Ya me había hablado una amiga que justo había venido a ver trauma el año anterior y me había hablado muy bien de todo, de las guardias, de la gente, del servicio. Entonces, como me gustó mucho, ya vine a verlo y me decanté. Sí, a ver, yo un poco como dice Laura, la verdad estaba buscando un hospital que tuviera un tamaño medio pequeño para formar mi familia, que ya desde hacía mucho tiempo tenía pensado que era lo que quería hacer, y la verdad que me dio una sorpresa muy grande, porque bueno, todos los servicios son muy colaboradores contigo, te vas a mover por muchos ámbitos en los que realmente si no te das a conocer, si no te involucras, si no trabajas, pues eres una estatua más que no tiene importancia, pero que luego a nivel de coger los conocimientos generales de cara a las médicas, como puede ser cardio, neuro, neumo, es muy importante que la verdad se preocupa mucho por ti. Yo te lo puedo decir mis compañeros que se mueven por otros servicios, que realmente es eso fundamental. ¿En las rotaciones con los diferentes servicios os integran? ¿Sois uno más? ¿O verdaderamente pues a veces pasa un poco? ¿Cómo sentís en ese aspecto? Yo creo que sí, que además al ser un hospital pequeño y ser pocos residentes, enseguida pasas a ser parte del equipo y eres uno más. De hecho, nosotros tres ahora justo estamos juntos rotando. Sí. Y somos... Bien. Sí. Como Eso si es algo fuéramos todos recientes. Sí, aquí la verdad es algo que valoramos mucho, que realmente hacemos mucha piña y que todos los tutores se involucran contigo. Pasas a ser como una persona más, ya te digo, todos somos en un momento determinado cirujanos, todos somos en un momento determinado neumólogos, todos actuamos de la misma forma y con los mismos conocimientos que debemos adquirir. Eso es algo que en otros sitios no tienes. ¿Los tutores se implican verdaderamente? ¿Os ayudan como debería ser o más bien no tanto? Sí, yo creo que no hay queja en general. No, los tutores, yo creo que todos los tutores están elegidos de tal manera que son gente que se implica, que está muy a favor de la docencia, que les interesa el tema y están siempre encima tuya, ayudándote, todo lo que necesites. El apoyo es constante. Todo. Sí. ¿Las rotaciones externas qué tal? ¿Tenéis disponibilidad para iros Sí. si os interesa algún tema que a lo mejor aquí no abordasteis mucho y queréis ir a otro sitio? Sí, tienes Sí. facilidades tanto para Facilidades. hacer rotaciones a nivel nacional como en el extranjero y en general está muy bien. Los tutores son bastante accesibles y no te van a poner ningún impedimento si quieres hacer una rotación. De hecho, lo van a promocionar, que salgamos fuera, a aprender otras cosas. Eso sí que esa parte, la parte de ser un hospital pequeño se compensa muy bien. Y un poco lo que estamos mirando todos ahora son el tema de las guardias, ¿no? Porque, bueno, si se libran, si no se libran, cuántas hay, si son duras, si no, ¿qué opináis así un poco, sinceramente? A mí fue de lo que más me gustó de este hospital. Sí. Sí, te cuidan mucho, te estás muy acompañado. Por ejemplo, los de médicas hacen un año doblados, que es raro, en otros hospitales no se hace. En otros hospitales, por ejemplo, la gente de Coruña, que es un hospital que tenemos aquí de referencia cercano a este, están, digamos, más sueltos y con mucha responsabilidad que al principio pues le faltan conocimientos para adquirir que les van a hacer pasar situaciones de mucha presión. Aquí realmente están contigo protegiéndote, te estás formando y te están dejando que tú, digamos, que te desarrolles por ti mismo, que cojas conocimientos, pero también es fundamental que tienes a alguien detrás. Es un apoyo, una palmada en la espalda fundamental. Y respecto a otros sitios eso es muy importante. De hecho, los que hacemos guardias de puerta en urgencias estamos muy contentos en ese aspecto porque realmente no vas a tener ningún problema y la presión no te va a poder superar. Tienes a alguien contigo. ¿El ambiente? El Entre ambiente vosotros, ¿qué tal? ¿El ambiente entre residentes? nosotros es Porque muy no dice que hay bueno. sitios donde a lo mejor no se ven tan bien o no sé. Aquí somos una piña, la Sí. verdad. Hacemos Salimos planes juntos, juntos. tenemos... Yo creo que es una de las mejores cosas, el ambiente entre residentes, los planes que hacemos, o sea, fuera de la vida del hospital, al final Nos vemos casi todos nos los vemos días. todos los días, planes juntos Claro. y al final Ten en cuenta que vas a hacer vida durante muchos años y durante muchas horas en el hospital con una serie de compañeros que realmente si tienes mala relación o no haces un grupo como tal, se va a hacer muy difícil.
Y el hecho de que hagas luego amistades y que tengas mucha confianza, que en otros sitios grandes no la hay, te va a ayudar a la hora de agilizar el proceso con muchos pacientes y a la hora de pedirte favores. Esto realmente siempre funciona así, y si nos entendemos bien, que aquí nos llevamos todos genial, pues todo fluye. Yo creo que aquí influye que es un hospital mediano pequeño y entonces hay pocos residentes, y además que la ciudad es una ciudad muy acogedora, tampoco es una ciudad masificada, ni es una ciudad con muchísimo número de habitantes, entonces todo eso ayuda a que seamos una piña, nos podamos ver, todos vivimos cerca y al final pues eso, todo... Lo dice un madrileño enamorado ahora de Galicia, es un madrileño de la capital. Ya, que sois de fuera de Galicia. Yo soy de Coruña. Coruña. De Pontevedra. Y nosotros somos de Madrid. Somos de Madrid. Vale. Y es verdad que desde el primer momento prácticamente te sientes muy acogido, tanto en el hospital, en tu servicio, como luego fuera con los compañeros. O sea, te sientes como en casa. Yo creo que... ¿Y Lugo como ciudad qué os parece? Me refiero, porque al final pues la vida fuera del hospital será poca o no, dependiendo, pero Bien, en general Está muy bien. Está muy bien, nosotros estamos muy contentos. Es fundamental, depende un poco de lo que quieras hacer. Si vienes buscando una oferta cultural como la que puede haber en una gran ciudad, o unas, digamos, tirarte 20 minutos en el coche o en el metro para ir a una distancia cercana, pues no, eso aquí no lo tienes. Pero para luego hacer cualquier plan día a día, a nivel de gastronómico, lúdico, nosotros podemos hacer cualquier plan, y todo lo que sea aquí, comer, evidentemente, o ir a la playa o a la montaña a pasar el día, eso es fundamental. La playa. Tienes la playa cerca. La calidad de vida, eso es lo que define realmente a Lugo. Es fácil, vivir aquí es muy cómodo y tienes todos los servicios que puedas desear, vamos, a nuestra edad realmente. Te ayuda incluso si quieres formar una familia o para cualquier tipo de residente que ya sea algo más maduro, digamos, vas a tener Sí, todas el las hospital opciones. tiene guardería, entonces bueno, la gente que lo Sí, tiene necesite, opción. sí. Claro. Bueno, pues creo que nada más. Ya te hemos convencido. Te hemos convencido esperamos para que venir. Más convencidos estoy, desde luego. Muy bien. Vale. Esperemos verte el año que viene aquí colaborando con nosotros. Vale, pues muchísimas gracias, chicos. Nada, para eso estamos. Y rápido y tendréis cosas que hacer. Venga, Nada, hasta luego.